Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Estamos de vuelta en A Nivel Carrosario más cerca. Gracias a Fernando por esa eficiente labor técnica, siempre a tiempo. Bueno, es tiempo de recibir nuestra invitada y como lo decía Marisol antes de irnos a la pausa, está con nosotros la abogada y politóloga Lucy Arraya. Bienvenida, señora Arraya, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación para estar más cerca de ustedes y de ese público que les sigue. Gracias por la invitación. Honor. Doña Lucy, dicen abogada, nosotros Profesora. maestra, estamos preocupados. ¿De derecho usted? Sí, doy clase de Derecho Internacional Público. ¿Dónde? ¿En qué universidad? En 2 universidades, en la UNFU y en la Católica Santo Domingo. Qué bueno. Okay, una mujer de estudio. Porque Más de 20 años en la docencia universitaria, en el mundo académico. Entonces retráctese, simple abogada, no, profesora, maestra. Maestra de la Escuela de Derecho. Actualmente está ejerciendo un cargo. Sí. ¿En qué? Sí, trabajo para el gobierno, sí. Sí. Conversábamos sobre la situación que se ha generado tras las fuertes declaraciones del ex primer ministro haitiano. Y nada, no le voy a abundar en ello porque sabemos que usted tiene una opinión propia de eso y de comparar de genocidio y de limpieza étnica con República Dominicana ante las situaciones que se están dando, de devolver a su tierra a los nacionales haitianos que están de forma ilegal en República Dominicana. Bueno, esa es una pregunta que en estos días se ha hablado mucho. Es sensible la pregunta y la respuesta para responder porque el tema es muy complejo. Se ha involucrado en este tema que tiene Haití, en esta crisis haitiana, el tema de discriminación, el tema que se han tratado temas que no vienen al contexto de la crisis política que tiene Haití y de la forma como nosotros estamos como Estado tratándonos de defender. En cuanto a la posición del gobierno dominicano de repatriar haitianos a su territorio, esa es una facultad soberana del Estado dominicano. Ahora bien, en el marco de los derechos humanos, y quiero aclarar esta parte para que se pueda entender, en el marco de los derechos humanos, si se tratase de que esos haitianos están llegando a nuestro territorio por persecución política, étnica de su gobierno, y se van a repatriar, entonces sí se está violando no solamente las convenciones conocidas de derechos humanos, sino las convenciones de derecho internacional humanitario que se aplica en esos casos. ¿Cuál es la diferencia entre derecho internacional humano y derecho internacional humanitario? Que los derechos humanos se aplican en tiempo de paz, ahora como estamos nosotros, y el derecho internacional humanitario se aplica en el caso de conflictos armados. Yo quiero, señora Raya, quedarme un poco de manera coyuntural en el tema de derechos humanos. Se ha criticado mucho la manera de repatriación que ejecutan las autoridades dominicanas de los haitianos ilegales. El montarlo en una camiona, denigrantemente, podría llamarse el nombre, sin tener quizás los mayores rigores de confort, ir y llevarlo en la frontera, sin quizás un intercambio de autoridades legítimas. ¿Usted qué piensa de ese tema? Sí, a eso era que le iba a llegar, como dicen, Okay. pudiéndole explicar primero para que se tenga claro de cuando hablamos de violación de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Porque hay que aclarar. Sí. Entonces mencioné el derecho internacional humanitario, que es el que tiene que ver con conflicto armado. Porque oficialmente lo que está pasando en Haití no es una guerra civil, no es un conflicto. Si fuese un conflicto donde se manifiesta una persecución del gobierno haitiano contra su población,
Entonces estamos hablando de Sí. una situación jurídica diferente. Correcto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, que es con lo que tiene que ver el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, eso que ellos quieren que nosotros les demos estatus de refugiado, no procede en este caso, porque es que no hay un conflicto per se en Haití, o sea, declarado un conflicto armado en ese territorio en estos momentos. El estatus actual de Haití, del Estado de Haití, ¿es cuál? Porque el problema que es un país que, a pesar de que oficialmente no está en una guerra civil, es un país donde el Estado ha perdido el control. Ha perdido el control por las guerrillas que tienen, las bandas de los grupos. Por ejemplo, justamente eso. En derecho internacional es muy específico el término. Si tú hablas de grupos armados, cuando hablas de grupos armados, si te estás refiriendo a terroristas. Grupos de beligerantes, grupos de insurrectos. En derecho internacional cada uno tiene su nombre grupo. por lo que hace. Pero hasta ahora nadie me ha podido definir estas bandas, ¿qué son? ¿Son grupos de delincuentes? ¿Son bandas de criminales? ¿O son simplemente, son simplemente bandas criminales? No son bandas insurgentes, no son bandas terroristas, no son bandas... O sea, entonces eso significa, y el gobierno haitiano, que no ha podido por el estado de inseguridad, ni celebrado elecciones, ni tiene a su parlamento funcionando, ni tiene a su justicia, su alta corte funcionando. Entonces, ¿en qué condición se le está, a nivel de derecho internacional, se le está considerando de ese Estado? Sí, gracias por la pregunta. Hay una situación interna de crisis política, crisis social, lo que hay ahora en Haití. ¿Qué pasa con esto que usted ha mencionado, si es un grupo de beligerantes, un grupo de insurrectos, terroristas? En el derecho internacional, los internacionalistas se han cuidado bastante de definir algunas situaciones como terrorista, narcotráfico. Por ejemplo, se hizo en el caso de Colombia con la FARC, que quiso dársele el calificativo de terrorista. En el derecho internacional a ese grupo de la FARC se le dio un reconocimiento, pero en el marco del derecho internacional humanitario para que ellos pudieran tener sus derechos y protección. Para dimitir al momento de hacer una negociación con esa... Exactamente, que pudieran en esa situación se le dio un estatus. Pero en el derecho internacional a veces estos grupos no se definen para no legitimar situaciones como esa, porque podrían también otros grupos en otras partes del mundo hacer lo mismo. Doctora Arraya, ante la ausencia de todo lo organizativo que ha descrito Vicente del tema haitiano, yo llamo ante la ausencia de un Estado, porque un Estado es la organización de una nación, y en Haití no hay organización, entonces no hay Estado. Entonces, ante la ausencia de un Estado en Haití, ¿cuál debe ser el comportamiento de nosotros que sí lo tenemos frente a ellos en términos de derecho internacional? Y que vamos, añadiendo a la pregunta de Hansel, y que vamos sumamente cargados porque mucha de su población busca en República Dominicana servicios de salud, otros servicios que su Estado no le garantiza, incluso el tema de la identidad. Porque como no tienen un Estado que le provea todos esos servicios, ellos, ¿dónde vienen esa República Dominicana para poder tener esos servicios y de sobrevivencia también? Entonces ahí están planteando las dos interrogantes. ¿Qué debemos hacer nosotros como Estado en términos reales, como ha dicho Marisol, en términos de ayuda y de asistencia a esa gente, y en términos diplomáticos de derecho internacional? ¿Con quién hablamos? Lo que ha venido haciendo el gobierno dominicano es lo correcto de aprovechar los espacios internacionales para solicitar ayuda a la comunidad internacional de que intervenga en la situación de Haití, ya sea con una intervención humanitaria o una intervención militar. Como República Dominicana, nosotros tenemos que mantener la distancia en cuanto a esto. O sea, no podemos intervenir en lo que se tiene que hacer Haití. No nos conviene por la situación que ya hay. Entonces, lo mejor es que nosotros podamos apelar a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, para que sean ellos los que puedan entonces intervenir. Y lo hemos estado haciendo en estos momentos. O sea, cuando el presidente Abinader estuvo en la Organización de Estados Americanos, con el Consejo Permanente de la OEA, que habló y dijo y pidió ayuda
para el pueblo haitiano, aunque ellos así no lo han querido aceptar. Nosotros hemos sido el país que más ha apoyado a Haití. Hemos estado presentes. Reconocemos la situación, la triste situación que están viviendo los haitianos y deseamos que como pueblo ellos puedan encontrar la solución y salir adelante. Señora Pero Raya, tiene que ser una solución que salga de los haitianos también, de acuerdo con los organismos internacionales que pueden apoyar. Estados Unidos se ha ofrecido también. señora Raya, precisamente lo que percibo es que esa mencionada intervención, que incluso se planteó en un momento, ha quedado como una especie de limbo. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho en años anteriores. Recuerde que desde la época de Jean Bertrand Aristide de 1991, ha venido, primero la OEA lo hizo y no funcionó. Y realmente tenía que ser la OEA como organismo regional que pudiera intervenir en la situación de Haití. Lo trató de hacer con Jean Bertrand Aristide. ¿Qué pasó después? Que tuvo que intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el organismo coercitivo con que cuenta la comunidad internacional. No fue una buena experiencia para Haití, para la región y para la República Dominicana, porque quedó peor. Exactamente. Entonces ahora hay como un temor por parte del organismo, hay una falta de credibilidad, porque ante los fallidos intentos de poder ayudar, todo se ha caído. Entonces hay la dificultad de si se hace o no. Y Estados Unidos ahora mismo está esperando un consenso por parte del Consejo de Seguridad de nuevo para que dé el ok, pero entonces nos encontramos con una China y con una Rusia como estados permanentes que no están permitiendo que Estados Unidos haga esto. Pienso que el Estado haitiano quedó en destruido luego de la intervención y en peores condiciones. Y eso ha perjudicado más a República Dominicana porque es el país más cercano que ha tenido que cargar y eso con ese gran tollo que hizo ese el señor, Consejo. el ex ministro de Relaciones Exteriores de Haití y ex ministro interino, Sí. acusa a nuestro país que es injusto. Sí hemos estado siempre presentes. Aquí se le han abierto las puertas a los haitianos. No le puedo decir que a veces no ocurren algunos casos aislados, los puede haber. Pero ellos como en aquí otros estados pueden, exactamente. Pero, los casos Todo aislados. Pero es discriminado cuando está fuera de su correcto, país. pero los casos aislados, que son lamentables, los casos y las situaciones que a veces se presentan, que son lamentables también, pero no reflejan una política pública. No. Así es como Eso usted así. dice, no refleja la postura del gobierno, jamás. ¿Entiende? Hemos sido protectores de derechos humanos. Hemos alcanzado y ahora aspiramos a una posición al Consejo de los Derechos Humanos como país. O sea, no se nos puede tildar de que este es un país donde se discrimina, donde, bueno, desigualdad hay en todas partes del mundo. ¿A qué usted cree que obedece, doctora, ese afán permanente de la ONU, sobre todo a través de la Comisión de Derechos Humanos, de endilgarnos a nosotros la etiqueta de tener un maltrato frente a los haitianos? ¿Qué persigue la ONU? Mucha gente habla de fusión de las naciones en la isla. Para mí eso es una quimera, de invasiones pacíficas, de que seamos todos lo mismo al final. ¿Qué persigue la ONU y qué persigue la comunidad internacional con desacreditarnos? Bueno, mire, al igual que a nivel interno, donde nosotros tenemos políticas, tenemos candidatos, tenemos partidos y hay una lucha de intereses, en el plano internacional ocurre lo mismo. Ah, sí. Hay una lucha de intereses y de posiciones y en los propios organismos internacionales. Decía Hans Morgenthau en su libro de La lucha por el poder entre los estados, que las relaciones entre estados siempre han sido relaciones de intereses. Y eso pasa y está pasando. Y entonces esa postura de la comunidad internacional, reflejada muchas veces a través de Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son intereses. Y nadie quiere hacerse cargo de la situación de Haití. Ellos también otros países lo deportan, Chile,
Brasil ha hecho lo mismo, México, en Bahamas. Son muchos. Entonces, Estados Unidos. ¿por qué nos acusan a nosotros, a la República Dominicana? Nosotros tenemos derechos también a demandar nuestra soberanía, a querer también protegernos, defendernos. No se trata que tenemos algo en contra del pueblo haitiano, ni aquí se discrimina. Mira, a pesar de, eso no es sí, cierto. a pesar de que el gobierno haitiano está completamente desmoronado y ha sido completamente ineficaz para gestionar internamente su país, el cuerpo diplomático haitiano es uno bastante eficiente históricamente y muy bien preparado. Así por lo es. que yo he experimentado y por lo que yo he conocido de ese cuerpo. Y lo he visto siempre integrado en toda comisión, en todo grupo, en toda reunión que se hable de buscar fondos de ayuda desde las Naciones Unidas hasta los organismos de Europa y en todos lados, que han canalizado millones de dólares De ayudas. Sí, que ¿dónde han parado? exacto. Entonces, con esta situación del derecho internacional, nunca se ha investigado en qué van estos fondos, las ONGs que han trabajado en Haití, los organismos internacionales que supuestamente han llevado ayudas, porque hubieron, cuando en la última intervención que fue después del terremoto, hubieron acusaciones y hasta reclamaciones por abusos de ciertos grupos de ONG. Pero aparte de esto, ¿qué es lo que ha pasado con todo ese dinero que han sido canalizados? Se debiera hacer una auditoría. Estas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que han donado debieran hacer una auditoría. Tengo conocimiento de ONG que han apoyado y no se ve el resultado de esa ayuda. ¿Dónde ha ido a parar, como usted dice, ese dinero? El tema de los que usted mencionaba al principio, que tiene conocimiento, que ha visto que los diplomáticos haitianos pues han sabido muy bien canalizar las ayudas, manejarse. Se maneja muy bien y siempre son uno duro. Y siempre han estado en estas comisiones, en estos grupos. Así es. Hablando a favor de sus intereses. Claro. Porque también en estos grupos que se van de los intereses. Y tal vez estos intereses económicos son porque tratan de distraer la atención hacia nosotros como enemigos. ¿Qué usted opina? Sí, bueno, que es así. Ellos han tenido esa facilidad para llegar, para poderse diplomáticamente proyectar. Y déjeme decirle, en nuestro país hay muchos estudiantes haitianos estudiando diplomacia. Por mis manos han pasado muchos. Tengo muchos alumnos que he asesorado en tesis, me escriben y yo digo, bueno, qué bueno. Deseo que puedas en tu país alcanzar una postura en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos se preocupan por la formación, los que pueden estudiar, los que pueden llegar. Y hay muchos que están aquí que tienen buena posición económica. Claro, porque los que tienen buena posición económica han debido dejarle el sálvese quien pueda en ese país de tierra de nadie. Sí. Señora doctora Raya, me preocupa también no solamente la migración haitiana, hay otras migraciones como la venezolana, como la colombiana, como la peruana, pero sobre todo la venezolana, que hemos visto que han llegado a República Dominicana e incluso han desplazado mucha mano de obra calificada en República Dominicana porque son mucho más preparados en algunos aspectos que los dominicanos. ¿Cómo debemos valorar estas migraciones que incluso están permeando otras áreas que no son tan angelicales, sino que la criminalidad ha dado un cambio enorme en República Dominicana? Y yo atribuyo esa criminalidad que ha mutado a esas nacionalidades que están migrando a República Dominicana y que están un poco fuera del ojo público. Porque solamente hablamos de los haitianos, pero ¿y esas migraciones? Sí, bueno, el tema de las migraciones es un tema que es inherente a la naturaleza humana. Todo el mundo quiere salir, quiere migrar en busca de un mejor nivel de vida. Ese es, vamos a decir, el espíritu del fenómeno migratorio. La situación de Venezuela, le puedo decir que Venezuela, muchos venezolanos han llegado a República Dominicana, aquí se les ha abierto las puertas.
hay lazos históricos que nos unen con Venezuela y también recuerdo que en una ocasión eran los dominicanos que se iban a Venezuela a trabajar para poder mejorar su nivel de vida. Y el trato migratorio, doctora, debe estar fundamentado en una reciprocidad de, ¿cómo se llama?, de solidaridad, o en un basamento de legalidad en igualdad de condiciones. Debe ser en igualdad de condiciones, como se trata a un haitiano, como se trata a un cubano, que también aquí hay muchos cubanos también, asimismo deben ser tratados también los venezolanos, los chilenos, pero hay ciertos, también debo admitir que hay ciertos acuerdos que se suscriben entre estados relativos a unos temas migratorios. Okay. Yo te permito tanto a cambio de esto. Y fue lo que pasó con el caso de Venezuela, por ejemplo. Cuando comenzó la crisis. Claro, hicieron acuerdos. Nosotros tenemos deudas también a través de Petrocaribe con Venezuela. O sea, teníamos, sí. Pero eso quedó como simiente para que mucha gente llegara a la República Dominicana. Sin problema. Se quedara. Que no necesitaban visa para llegar al país por las facilidades, los acuerdos comerciales suscritos, que no tenemos, por ejemplo, con Haití no tenemos un acuerdo bilateral comercial. Claro. No. Nosotros como dominicanos exportamos, nuestro comercio es bastante grande con Haití, pero es un comercio que no está equilibrado porque solamente nosotros exportamos allá, vendemos, de allá no viene nada para acá, con excepción de, como dicen ellos mismos, de la mano de obra. Correcto. O sea, lo importante sería que se hiciera un acuerdo comercial bilateral, que allá podrían producir. Pero claro, porque es el segundo socio comercial, pero el problema está en que cuando se habla de acuerdos, se habla de reciprocidad. O sea, hay razones por las cuales nosotros tuvimos esos acuerdos con Venezuela. Sí. Donde nosotros nos beneficiábamos y ellos se beneficiaban. Sí, que la situación política económica cambiara con los años, sí. del momento en que se firmó el contrato hasta años después, es otra cosa. Pero en su momento fue un acuerdo beneficioso para ambas partes. Para ambas partes. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Entonces, lo mismo ha pasado con otras naciones. Sí. Y hay que recordar que nosotros el pueblo dominicano es un pueblo de migrantes. Claro, claro. Nosotros nosotros vamos a cualquier parte del mundo y encontramos un dominicano buscándosela. Bueno, y somos una mezcla de razas también. Tenemos la taína, tenemos la africana, tenemos la española, o sea, como es toda América Latina. La turca, seguimos buscando. Tenemos la turca, libanesa y siria. Exacto. Tenemos chilena. Tenemos la chilena. No, la chilena ya también es mexicana. La chilena es un arma. Es vaina. Y también hay que recordar que aquí inclusive hay asiáticos. Aquí hay de todo. Ajá. La República Dominicana lo tiene todo. La relación en su momento es muy importante. Doctora, queremos agradecerle que haya venido con nosotros a conversar para nuestra audiencia sobre estos temas de política internacional tan interesante. Creo que usted está comprometida a volver. Muchísimas gracias, siempre en la disposición. Me gusta didáctica hablar porque es una maestra que enseña, entonces no hay... Qué bueno que te lo aprendiste, que es una maestra. Una maestra del derecho, no como tú la presentaste. No, mi amor, abogada. Pero tú sí eres... Abogado cualquiera, el que alquila casa. La doctora Lucia Raya. Pero ella no es eso. Por eso. Y quedó demostrado. La doctora, profesora Lucia Raya, ha estado con nosotros arrojándonos luz sobre estos temas. Pausamos. Al regreso seguimos con el contenido de A Nivel Carrosario Más Cerca. A Nivel Carrosario Más Cerca.